Bien, en esta charla vamos a hablar de los grandes logros de la ingeniería romana, de cómo supieron desarrollar un nivel técnico altísimo en todas las grandes ramas de la ingeniería, cómo consiguieron una calidad de vida para sus ciudadanos que desgraciadamente después se perdió y no se ha recuperado hasta los siglos más recientes, de forma que, por ejemplo, las grandes ciudades tenían un abastecimiento de agua procedente de los mejores manantiales, por muy lejanos que estuvieran, lograban distribuir el agua a las termas, a las fuentes, a las casas incluso, cómo tenían carreteras que comunicaban todas las grandes ciudades del imperio, del Mediterráneo, en ese momento, cómo lograron desarrollar un nivel de ingeniería en la minería para poder explotar los recursos como nunca antes se había podido, en cantidad y en calidad, a unas profundidades en las minas gracias a las técnicas de drenaje que solo la ingeniería les permitía, cómo construyeron enormes edificios con cúpulas de hormigón que todavía son récord en el mundo, nunca se han podido igualar, incluso algunos de los arcos de los puentes, arcos de piedra, no han podido ser igualados con posterioridad, es decir, alcanzaron las más altas cotas que la ingeniería pudieron conseguir. Bueno, empezamos, sin más dilación, explicando un poco el esquema de lo que sería un acueducto de distribución, de abastecimiento a las poblaciones de agua, ¿no? Vemos como, más o menos en esquema, un acueducto lo que tendría sería pues una captación, unos saltos hidráulicos, un canal enterrado, unas arquerías, un sifón, que luego hablaremos de todos estos artificios, y bueno, finalmente un decantador y una cámara de distribución para poder distribuir a los distintos usos de la ciudad. ¿Qué entendemos los ciudadanos hoy en día por acueducto en general, ¿no? El profano. Pues desgraciadamente la ciudadanía entiende prácticamente esto solamente como acueducto, ¿no? Las arquerías, que es este conjunto de arcos con un canal en la parte superior por la que discurre el agua. Pero no, esto solamente es una parte del acueducto. Un acueducto es una conducción de agua, como su nombre indica, y tienen a veces muchísimos kilómetros de longitud. Y este además es un artificio extraño dentro de los acueductos. Digo extraño porque muy pocos acueductos en el mundo romano estaban dotados de arquerías. Sí es cierto que existen arquerías con una monumentalidad importante, como puede ser esta, ¿no? de Éfeso, en Turquía, de tamaños tremendos, ¿no? Unas dimensiones impresionantes, como son estas del Pont de Gard, del acueducto del antiguo Nemausus, la actual Nimes, al sur de Francia. Incluso estas arquerías de la parte final del acueducto del Aqua Claudia que conducen a Roma, de los 10 conductos que tenía Roma para abastecer de agua, estos son 2 de ellos, porque veis que hay un canal debajo, de sección rectangular, y encima había otro, uno sobre las mismas arquerías. Hasta 10 hubo canales que llevaban el agua a Roma. Sin embargo, la mayoría de los acueductos, en el mundo antiguo y en el mundo romano, por supuesto, eran canalizaciones por tubería. Y además muchísimas de ellas, si no la mayoría probablemente, eran tuberías de madera como las que estáis viendo aquí. Es decir, artificios que difícilmente se pueden conservar, porque la madera se pudre y no permanece apenas unos pocos siglos, pero esto se ha conservado en condiciones anaerobias. Estas proceden de la zona de Burdeos y enterradas en el fango se han podido conservar. También en Alemania y en otros sitios se han conservado este tipo de tuberías. Esto es un dato interesantísimo porque por eso no conocemos prácticamente ninguno de los acueductos del mundo antiguo y todas las ciudades tenían su acueducto, porque la mayoría han desaparecido al ser de materiales perecederos. Veis aquí piezas incluso, ¿no? de madera con machiembradas para poder hacer los empalmes, etc. También es cierto que había tuberías de piedra, como pueden ser estas, tuberías que no estaban sometidas a presión normalmente, pero estas sí que se han conservado, claro, porque por la propia naturaleza del material se han podido conservar. Aquí tenéis otro ejemplo, estas son en la zona de Turquía, todas estas tuberías. Incluso de cerámica, claro que sí. Este es uno de los acueductos de Pérgamo, con una triple tubería de cerámica machiembrada, durante muchísimos kilómetros canalizaba el agua hasta Pérgamo. Un acueducto que probablemente tiene orígenes helenísticos, es decir, anteriores al mundo romano, de más de 2000 años, mucho más de 2000 años, pero que se estuvo utilizando hasta el mundo romano, vamos, hasta el final del imperio.
Aquí veis otras piezas de cerámica que podemos ver en los museos europeos, porque las tuberías de cerámica eran muy frecuentes. También había plomo, claro que sí, las tuberías de plomo, como esas de cerámica machimbradas que se ven ahí, son muy habituales en el mundo romano. Aquí veis tuberías de plomo de distribución de las ciudades, algunas también servían para la conducción general. Más o menos este era el diseño que tenían esas tuberías en el momento, no hay mucho tiempo para explicar más detalles. Pero que sepáis que existían con el sello del plomero, con en este caso pues el número que puso ahí el plomero para identificar la tubería, o incluso la persona que mandaba construir la canalización, pues quería dejar su nombre y su impronta, ¿no?, en las tuberías. Algunas todavía permanecen en el sitio, ¿no?, como es esta en Bath, en Inglaterra, en el Reino Unido, que todavía está en unos antiguos baños termales romanos, todavía está en el suelo y se tiene pues de atracción turística. Y veis incluso complejidades como cerámicas unidas con la unión de plomo, ¿no? Es decir, utilizaban todos los materiales posibles, habidos y por haber. Claro, que a veces incluso una ánfora como esta pues podía servir de codo de unión, ¿no?, para 90 grados. Por ese agujero entraba una de las tuberías y por la boca salía otra, y de esa manera hacían un codo de 90 grados. Es decir, que la versatilidad en la utilización de los materiales era completa. Sí que es cierto que muchas de las canalizaciones estaban excavadas en la roca y a veces tenían muchísimos kilómetros de longitud excavados en la roca. En este caso es de Tiermes, en Soria, aquí en España, donde veis en los escarpes rocosos el canal se excavó con una precisión, con una nivelación perfecta, que eso era una operación previa de topografía que había que hacer, para que el agua llegase a su destino. Aquí tenéis diversos detalles que os dan una idea de la complejidad y la diversidad de acueductos que existían en el mundo romano. A veces eran galerías perforadas en la montaña, muy cerca de los escarpes o atravesando la montaña completamente, de todos tipos había. Aquí tenéis varios casos, unas son de Chelva, otras son de Osma, en este caso es de Nimes. En Francia, las mismas arquerías que hemos visto antes, solo es un punto concreto del acueducto, el resto son galerías subterráneas en la roca. Bueno, aquí tenéis otras de las muchísimas variedades que hay, ¿no? Esta es en Osma, en el burgo de Osma, en Soria. Bueno, pues podríamos poner muchísimas galerías de este tipo para que veáis que es un común en todo el imperio la canalización es por galerías perforadas en la montaña, con las mismas técnicas que los mineros excavaban las galerías y hacían un canal por el que podían discurrir el agua con la nivelación precisa. En este caso, pues como veis, este es un acueducto en Francia, en Lyon, pues tiene incluso su propia fábrica cuando se acaba la roca y empieza la tierra, ¿no?, porque no todo el terreno es de roca. Y este sería el esquema, así más o menos rápido, de un sifón, ¿no?, como tiene un depósito de entrada, otro de salida y una diferencia de cota entre el de entrada y el de salida, siempre más alto el de entrada para que el agua fluya por todo esto. Y es que efectivamente los romanos utilizaron sifones profusamente, prácticamente todos los abastecimientos de las ciudades tenían sifones. Las propias tuberías son sifones, porque son canalizaciones a presión, aunque no tengan estas fábricas espectaculares que vamos a ver ahora. Este, por ejemplo, es una de las rampas de bajada por las que el agua que llegaba ahí arriba bajaba y volvía a subir al otro lado del valle y abastecer la ciudad de Lyon, la antigua Lugdunum. Aquí veis cómo las tuberías salían por esos agujeros y bajaban por las rampas. Y en las arquerías que veis al fondo es por donde venía el agua para llegar a esto. Y este es los arcos de apoyo, tremendos, enormes, del grupo de tuberías que tenían que pasar por el fondo del valle para salvar los arroyos, los ríos o incluso los caminos. Necesitaban salvarlos y tenían que hacer eso. Presión altura, es decir, 12 atmósferas, que es una presión brutal. Hoy en día hay muy pocas tuberías que logren soportar semejante presión. Son tuberías de paredes muy gruesas. En este caso ellos lo lograban poniendo tuberías de plomo y 1 metro de hormigón encima de ellas, que lo que hacía era encofrarlas y dejarlas con el propio peso del hormigón para que aquello no se moviera. Este es un esquema del sifón de Aspendos, que es una cosa muy particular, porque lo que hacían, como tenía tres alineaciones en planta, subían a la presión y dejaban la presión a cero, ¿no? Y veis las dimensiones, no hace falta que os las cuente porque las podéis ver ahí, las dimensiones totales y las dimensiones de cada uno de los vanos.
En cada uno de los puntos que veis que suben unas torres, que ahora veréis las fotos, había un depósito y el agua quedaba sin presión. Volvía a bajar otro sifón y volvía a salir sin presión. ¿Por qué esto? Porque había 3 alineaciones en planta. Y en las alineaciones en planta, si se someten a presión, lo más probable es que se desenchufen. Por eso intentan subirlo arriba y dejarlo sin presión. Es un artificio muy singular, en el mundo antiguo también, porque no hay muchos de este tipo, pero que existe, y por eso os lo quiero poner. Y aquí veis unas fotos de las torres con los cambios de alineación, el venter del sifón que veis ahí en el centro, y al fondo a la derecha veis perfectamente la otra de las torres donde el agua quedaba sin presión, a la presión atmosférica, digamos. Aquí veis otros detalles de estas fotografías. Esto es Aspendos, Turquía. Veis nuevos detalles de un sifón que suministraba a una ciudad importante en aquel momento. De hecho, tiene uno de los mejores teatros, de los teatros mejor conservados en el imperio hoy en día, el de Aspendos. ¿Y qué había encima de estas torres y de estas rampas? Pues tuberías de plomo con sillares del tipo de esta, que este es de otro sifón diferente de la ciudad de Éfeso, pero tuberías de este tipo, que lo que hacían era soportar la presión, y las juntas de piedra, además de soportar los empujes y evitar que se levantasen por las burbujas de aire que quedaban dentro de las diferencias de presión que quedaban dentro de las tuberías, pues sucesivos tramos como este, cientos, miles, lograban hacer que el agua pasase de un lugar a otro con presión, que era el detalle. Y algunos sifones de no mucha altura, pero sí de bastante longitud, se hacían a base de sucesivas tuberías de piedra machiembradas, como son las que estáis viendo. Son realizaciones increíbles, que hace 2000 años uno podía pasear por el imperio y prácticamente todas las ciudades, o muchas de las ciudades, tenían artificios de este tipo, donde la gente podía admirar cómo se podía llevar el agua desde las fuentes más lejanas hasta la ciudad. Hablamos que ha habido muchos acueductos en el mundo antiguo de 10, 12, 20, 50 kilómetros. De 100 kilómetros se conocen, ya hasta de 200 kilómetros. El acueducto de Constantinopla, la antigua Constantinopla, de época de Constantino, con la refundación de la ciudad, tenía 200 y pico kilómetros. ¿Sabéis qué es la actual Estambul, en Turquía? Bueno, pues las fuentes estaban en la actual Bulgaria, es decir, en otro país. 200 y pico kilómetros. Las fuentes más lejanas, porque tenía varios puntos de captación. Cuando llegaba el agua a la ciudad, se encontraba con unos depósitos donde se hacía que la velocidad del agua fuese prácticamente nula, tendiese a cero. El agua lo que hace en ese momento es decantar, es un principio físico que todavía hoy se utiliza, la decantación. Es decir, todos los sólidos en suspensión, las arenas, se iban al fondo y volvía a salir siempre por un punto alto, por arriba, limpia, de forma que aunque llegase como consecuencia de su tránsito por el canal sucia y con arena y turbia, de ahí salía perfectamente transparente y sin ningún tipo de suciedad ni de arenas. Ya la captación era de buena calidad. En el transcurso del recorrido, digamos, del acueducto es donde podía conseguir alguna impureza, pero se volvía a depurar antes de consumir. Hablamos de unas técnicas muy avanzadas, ¿verdad? Hoy también lo hacemos, tenemos muchos modos de depurar las aguas antes de consumirlas, pero en su momento lo sorprendente es que lo hicieran tan bien, ¿no? Y en las magnitudes que lo hicieron. Estos son, por ejemplo, unas de las cámaras de decantación de gran magnitud de Lyon, de uno de los acueductos de los que hemos hablado ya en esta charla. Esta otra, por ejemplo, es una mucho más compleja en cuanto a su funcionamiento, aunque más pequeña, que está en el Burgo de Osma, aquí en Soria. Tiene un diseño enrevesado que nos costó muchísimo saber cómo funcionaba, pero evidentemente funcionaba. En una combinación de cámara y tuberías, el agua quedaba perfectamente, estudiando los orificios que todavía se conservan, quedaba perfectamente decantada en el depósito. Y esta especie de naves sucesivas, que parece una nave industrial, ¿no?, de muchas cámaras, esto es la enorme sucesión de cámaras de los depósitos de decantación de Cartago, en Túnez. La antigua Cartago, pero la Cartago romana, de la que ya habitaron los romanos. Son como naves industriales, ya veis, es una sucesión infinita de cámaras. ¿Por qué? Porque siempre había varias cámaras. Algunas estaban en funcionamiento y otras estaban limpiando. Los lodos que se sedimentaban en el fondo había que limpiarlos. De esa manera se podían cerrar algunas y dejar en funcionamiento otras. Y siempre había un mantenimiento continuo, sacando los lodos de las decantadas y dejando que las otras funcionasen. Como veis, el interior es increíble. Y ahí están todavía para poderse examinar y para ver cómo el enorme volumen, metros cúbicos por segundo, que llegaba a Cartago
del acueducto de Zaguán, que se llama así, salía perfectamente depurado después de 150 kilómetros de recorrido gracias a estas enormes cámaras de decantación. Mucho recorrido, mucha impureza para arrastrar y mucho volumen, con lo cual tenía que permanecer días el agua para poder decantar perfectamente ahí. Aquí tenéis otro detalle de esas cámaras de decantación. ¿Qué ocurría después de la decantación? Pues que el agua había que distribuirla. Y esta ruina que os muestro, pero que es interesantísima, es uno de los depósitos de distribución del acueducto de Nimes, en Francia, del que también hemos hablado. Este Castellum Divisorium, que se llamaban así los romanos, ¿no? Veis varios orificios, varios huecos que hay que interpretar. Veis cómo tiene 3 verticales y unos cuantos más en horizontal. Los horizontales sirven, lógicamente, para los distintos usos de las ciudades, van de grupos de 3, para 3 usos diferentes, y los verticales comunicaban con el alcantarillado. Abastecidos, lo que había hecho el agua es caer al alcantarillado directamente, porque el alcantarillado era uno de los usos más importantes del acueducto. Tenía que llevar un gran volumen de agua al alcantarillado para poder mantenerlo limpio. Bien, esto es un grifo de bronce, torneado, hecho a torno. Esa válvula vertical que estáis viendo está torneada. Es como si lo hubiera hecho un tornero moderno, ¿no? Pero es romano. Y está encontrado en un yacimiento romano. Y con esto daban estas llaves de paso, válvulas, lo que hacían eran abrir y cerrar, lógicamente, el flujo del agua a las viviendas, a las casas o a las fuentes a donde fuera menester. Hay muchas de este tipo. En este caso ya es un grifo final de una fuente, de un surtidor, con su válvula arriba, veis, con todo tipo de ornamentación también de bronce. O estos otros. Hay muchísimos. Es decir, el arte ligado al agua, lógicamente, en la parte vista, en la parte final, cuando el usuario ya tenía que acceder al agua, pues era donde se desarrollaba, ¿no?, ese tipo de arte. Este es un detalle muy curioso. Esto es un calderín para calentar el agua. El agua entraba por un orificio que se ve abajo a la izquierda. Había fuego debajo de esta cámara de plomo, que esto es una caja de plomo, y lo que hacía era calentar el agua, de forma que por el tubo vertical no es más que un tubo de expansión, por ahí no salía nada, por el grande, pero por el pequeño de la izquierda, de arriba del todo, salía ya caliente, para, por ejemplo, llenar una bañera de agua caliente, o bañarse en una pequeña piscina, o sencillamente para tener agua caliente en la cocina, lavarse las manos, lo que fuera menester. Un calderín que se ha usado en el siglo XX incluso, digamos que es un invento muy parecido al que estamos utilizando aquí, al que estamos explicando aquí. Ya los romanos lo tenían, claro, porque tenían sus piscinas de agua caliente y sus surtidores de agua caliente, pues para llenar una bañera, como os estoy diciendo. Bañeras, claro, bañeras que podían ser de piedra, que podían ser de bronce, como esta. De bronce no ha quedado prácticamente ninguna, porque el bronce es un material valioso, es un metal valioso, y en cuanto cayó el imperio, lógicamente se las llevaron y las emplearon para otros usos. Lo fundieron y lo emplearon para otras cosas. Así como las de piedra se han utilizado para hacer sarcófagos, que hay mucha gente enterrada en bañeras de piedra romanas. En este caso desaparecieron todas. Esta milagrosamente se ha conservado porque es de Herculano, una de las ciudades que quedó tapada por un volcán, por el Vesubio, y entonces al quedar tapada no se la pudo llevar nadie, y en las excavaciones ya del siglo XIX apareció la bañera de bronce, rara avis, porque ha quedado enterrada y no la ha podido saquear nadie, no se han podido llevar el metal. Tenían retretes, por supuesto, con un canal de agua que circulaba bajo ellos y que evacuaba rápidamente los excrementos. Tenían todo tipo, la ingeniería sanitaria era completa. Y de hecho las enfermedades derivadas por la falta de higiene eran muy pequeñas. O sea, prácticamente no existía, digamos, la casuística de enfermedades, como sí que ha habido después en la Edad Media de una manera sistemática, ¿no?, como la peste bubónica, etcétera, ¿no?, que transmitían las ratas, que son las que habitan el alcantarillado cuando está sucio, porque cuando tiene un buen caudal de agua es muy difícil que habiten, no habitan las ratas. Y esto es un alcantarillado, por ejemplo, en este caso es de Colonia, de una de las ciudades romanas alemanas, un alcantarillado romano. ¿Cómo lograban la nivelación y la realización de estas obras? Porque os he dicho que uno de los pasos previos a estos trabajos que os podéis estar figurando y que lógicamente no nos da tiempo a explicar ahora, es la topografía, la nivelación de las aguas. Bueno, pues tenían instrumentos más que de sobra para poder hacer todo ese tipo de realizaciones, o las pruebas que se han hecho, ¿no? Las obras ahí están. Vitruvio describe brevemente un aparato que llaman el corobate, y lo que describe es esto, que es un nivel que permite la nivelación del agua.
se han utilizado artilugios muy parecidos en el mundo moderno ya, en la Edad Moderna. Este es un poco el funcionamiento. Por ejemplo, esto es un gráfico del siglo XVI, donde alguien utiliza una cosa muy parecida a lo que Vitruvio describe como corobate. Curioso, ¿eh? Es decir, esto ya se estaba utilizando para la nivelación de las aguas. Los canales de agua requieren pendientes muy pequeñas, pendientes mínimas, de forma que si tienen pendientes superiores, por ejemplo, al medio metro por kilómetro, ojo, 0,5 por mil, que es 0,05%, el propio agua erosiona el canal. Y si las tienen mucho menores, por ejemplo a 0,01, puede llegar a sedimentar los sólidos en el propio canal. Es decir, requiere un equilibrio muy preciso en las canalizaciones de agua. Los técnicos, los ingenieros sabemos que eso es así. Y los romanos, por supuesto, lo sabían. Nadie ha construido tantos acueductos para tantas ciudades como los romanos. Estuvieron 400 o 500 años en algunos sitios. Nosotros todavía no estamos en esta civilización tanto tiempo, ¿eh? Aquí tenemos una reconstrucción del corobate que hicimos hace unos cuantos años y le hicimos competir con el nivel óptico moderno y con topógrafos modernos, y la precisión era perfecta. Es decir, permitía perfectamente nivelar canales, claro que sí, por eso los romanos los hicieron, si no, no nos habrían llegado a nuestros días para poderlos examinar, esas obras, ¿no? Y para esto hay que conocer muchas cosas, no solamente trigonometría, no solamente suficiente matemática, sino también la forma perfecta de la Tierra, el radio de la Tierra, el error inherente a la esfericidad de la Tierra, y cómo el agua circula en una superficie paralela a la superficie de la Tierra, y no por la tangente, es decir, no en un plano horizontal, que sería la tangente, porque de esa manera no haríamos circular al agua. Bueno, la gente que es de ciencias y vaya a estudiar topografía alguna vez sabrá que esto es fundamental para poder nivelar cualquier cosa, desde un pequeño alcantarillado a una acequia o a cualquier canal. Los romanos lo conocían y los textos demuestran, dicen claramente que lo conocían y lo explican, el propio Vitruvio lo explica. Además, citando a otros sabios griegos que ya hablaban de ello. También tenían este aparato, que es la dioptra, que la describe Herón de Alejandría. También hubo que reconstruirla en base a los textos antiguos. Había habido muchas hipótesis de reconstrucción, pero ninguna funcionaba. Y al final nos dimos cuenta que lo que estaba describiendo Herón de Alejandría, y así lo pude reproducir hacia el año 2005, es un teodolito. Un teodolito antiguo, pero un teodolito. Habla del limbo horizontal, habla de un limbo vertical, habla de un cañón donde se miraba, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay textos suficientes, pero justitos, para poder reproducir estos instrumentos. Y por eso lo hicimos. Hemos hecho exhibiciones, incluso de topográficas, para ver que estos aparatos funcionaban en el mundo antiguo. En varios sitios, en Terracoviva, que habéis visto ahí, en Segovia, en algunas exhibiciones, pues hemos hecho un poco de topografía romana para que la gente comprenda cómo se han podido hacer estas obras, cómo existía ciencia y técnica suficiente para hacerlas, no solo mano de obra, sino también ciencia y técnica. Con línea conocida, porque las estás realmente calculando y midiéndolas sobre el terreno, pues de esa manera acabaron haciendo los mapas. Esto se llama geodesia, todavía hoy se hace para hacer mapas, es la técnica de la geodesia, pero los romanos la tenían, porque si no es imposible literalmente hacer ningún acueducto, ni otras muchas de las obras públicas de enormes dimensiones que hicieron. También tenían otro instrumento topográfico, en este caso esto es una groma en un campamento militar en Terracovia. La groma es un instrumento que no sirve a efectos prácticos para hacer topografía. Mide las perpendiculares con unas plomadas que cuelgan de unos hilos. Se pueden trazar perpendiculares con ella, pero poco más. Es un instrumento ritual para trazar el cardo y el decumanus, los dos ejes principales de un campamento, de una ciudad, y poco más. Ellos tenían escuadras de agrimensor como esta que apareció en la Somme en Francia, de absoluta precisión, mucho más precisa que la groma, porque la groma con el aire se mueven los hilos, esto no se mueve. Y esta escuadra de agrimensor, que se han estado utilizando hasta el siglo XX y se pensaba que era un invento del Renacimiento, no, ha aparecido en una villa romana en niveles romanos, es decir, estamos hablando que lo conocían perfectamente ellos. Esta escuadra de agrimensor tenía una gran precisión. Las hay de muchos tipos, de muchas formas. En el mundo romano han aparecido varias. Esta es la segunda ya o tercera que se conoce. Y también la hemos reconstruido pues también para exhibiciones, para que se vea que efectivamente permite una buena precisión. Pasamos a las carreteras. Sobre todo deciros que tenían una tecnología de carros avanzadísima, con cabinas en suspensión, como podéis ver ahí, con unas correas que atan la cabina a unos bastidores verticales, de forma que eso es una verdadera suspensión, no una amortiguación, la cabina va suspendida.
Esto es una carruca dormitoria. Aquí podían ir viajando por la carretera a la vez que dormían. Fijaros, un detalle, ¿no? ¿Cómo dormir en una carretera? Pues tiene que tener un firme muy bueno ya de antemano. En los bajorrelieves que nos han llegado, este es uno coloreado cerca de Colonia, es una copia coloreada, hay muchísimos detalles sobre los atalajes, los tiros, el tipo de carros que utilizaban. Realmente es muy interesante el examen de los bajorrelieves. En este caso es una carruca de magistrados, que veis que se parece mucho a la diligencia moderna, caballos percherones enjaezados con gente sentada encima. Se podía viajar de una ciudad a otra de manera aleatoria, discrecionalmente. Todas las carreteras eran buenas, absolutamente todas. ¿Qué ocurría cuando encontraban roca, zonas montañosas? Pues la cortaban directamente para lograr las pendientes ideales para poder circular. Las pendientes en una carretera no pueden ser muchas. Si es una pendiente muy elevada, los caballos, las bestias de tiro, no pueden llevar las cargas. Esas rodadas no son de carros romanos, son de carros muy modernos, porque esta carretera se ha utilizado hasta el siglo XIX. Ojo, este camino, ya era camino muy roto, evidentemente, en ese momento. Ahí veis un miliario, uno de los hitos de señalización, cavado en la propia roca, de los que no podemos hablar detenidamente. ¿Qué ocurría cuando las carreteras se hacían sobre los páramos blandos, arcillosos? Pues que tenían que hacer sucesivas capas de piedra hasta levantar estos terraplenes. Esto es una vía romana que se utiliza ya solo para fines agrícolas y que está tremendamente deteriorada. Esto era un trapecio perfecto con una buena superficie para poder circular en el mundo romano. 2000 años más tarde de abandono es esto lo que podemos encontrar, pero eso sí, levantado sobre el suelo 1,5 metros durante kilómetros. Aquí tenéis otra en el norte de Burgos, la otra también estaba en la provincia de Burgos, pero al sur. Aquí tenéis otra vista. Son caminos así a simple vista anodinos, pero ojo, cuando se hace una excavación arqueológica y se examinan la estructura del firme, ahí podéis ver cómo tiene ya una potencia tremenda, sucesivas capas de piedra, de cimentación, materiales de grano muy fino, zahorras naturales que se llaman en la capa de rodadura y sus taludes tendidos de tierra, ¿no? Esta es una cerquita a la capital de Burgos, una vía romana. ¿Por qué esas zahorras menudas? Pues porque los romanos no herraban a los caballos, iban a uña desnuda y no podían herir, tenían que ser canto rodado menudo. Porque además para poder correr, cuando iban en carros muy ligeros, por ejemplo, necesitan tener agarre. Luego ya no son losas, como parece que nos pintan en los cuentos de Asterix y hasta en algunos libros de historia, ojo, porque hay un error terrible con esto. Se piensan que son piedras grandes en la superficie, no. Las piedras están en la cimentación y en la superficie siempre son esas zahorras que estáis viendo ahí. Al fondo está la ciudad de Salamanca, que podéis ver, y eso es la Vía de la Plata, uno de los tramos de la Vía de la Plata. Estas son vías romanas reales que se han excavado en España y que nos están denotando en todo el Mediterráneo, son iguales, no penséis que hay diferencias, y que nos dicen perfectamente cómo era la estructura del firme de estas vías, y cómo siempre arriba en superficie había cantos de grano menudo y cantos rodados, por los que los caballos pudieran progresar, porque el mundo romano es una civilización del carro, se iba en carro a todos los lados, no conocían el estribo tampoco, eso es un invento de los bárbaros, lo traen los bárbaros al occidente, digamos, y a todo el imperio romano, de forma que no iban montados a caballo, porque sin estribo no se puede ir mucho tiempo encima de un caballo, iban siempre en carro. El caballo es un animal que se utiliza sobre todo para montarse en él para la guerra, el resto son animales de tiro. Aquí veis, por ejemplo, una vía romana también excavada intencionadamente para examinar la estructura del firme, como son todo capas de materiales, de zahorras, de materiales muy menudos, hasta arriba. Esto es en la zona de Navarra. Aquí tenéis otra cerca de Burgos, como se puede ver incluso pequeñas huellas de carro en las capas inferiores, que no es porque hayan circulado por ahí los carros, son las propias máquinas que construían la vía, los que basculaban las zahorras y tapaban las capas inferiores, porque esto se hace por capas y se compacta con rodillos, igual que las carreteras modernas, y así lo delatan las huellas deconstructivas que hemos visto en las vías romanas. Pues bueno, gracias a eso sabemos cómo se han construido. Aquí tenéis otra en un páramo soriano, pues en mitad de un sabinar, en un sitio completamente despoblado. Esta es la famosa camino de Quinea del Cantar de Miocid, entre el Burgo de Osma y Tiermes. Bueno, pues esta vía pues aparece cuando se excava y se sabe y se detecta que está ahí, pues aparecen sus bordillos, su cimentación y sus materiales menudos más arriba, como os he dicho. Aquí tenéis otra excavación espectacular cerca del Burgo de Osma, de otra vía romana diferente a la anterior, donde se pueden ver perfectamente las capas del firme. Y donde además podemos hacer un análisis de cómo estas vías romanas estaban construidas con una reconstrucción infográfica que ahora mismo os muestro rápidamente.
Este es el proceso constructivo inverso al que se ha hecho destructivo con la excavación arqueológica. Es decir, lógicamente toda la excavación arqueológica destruye el proceso. Y como al final era un camino de gravas muy finito, donde los carros podían progresar rápidamente y donde había una zona deforestada de unos 40 metros con unas conetas de borde que habéis visto. ¿Y qué ocurre con estas vías que nos han dicho? Pues esto de que yo tengo idea que es una vía romana. Estos son las calles de las ciudades romanas. Esto podría ser la Vía Apia, pero no. Es una calle de una ciudad romana, fuera ya de una ciudad romana, en Sesa Aurunca, en Italia también, hecha con losas de basalto. Pero es que una cosa es el adoquinado o en el losado de las calles, como se ha hecho hasta el siglo XX en las ciudades modernas, porque los excrementos de los caballos hay que limpiarlos y en zahorras, materiales sueltos, no se podría, destruirías el propio camino. Ahí sí que son útiles las losas en las calles de las ciudades y a la salida de las ciudades mientras se extiende el cementerio que siempre estaba a las afueras de las ciudades. Eso que veis a la izquierda es un mausoleo, una tumba romana. Y por eso a la ciudad, a la salida de esta ciudad, estaba todavía adoquinada. Como ocurre con la Vía Apia y como ocurre en Pompeya. Hay unos metros o incluso kilómetros en la Vía Apia donde está enlosada. Y luego ya no, se convierte en un camino de zahorras porque eso es la carretera. Aquí tenéis otro adoquinado, incluso con las huellas, en este caso sí, de carros romanos de una ciudad, que es Ambrusium, en el sur de Francia, que ha estado tapado hasta hace poco, que lo han excavado arqueológicamente, y han aparecido la huella de los carros romanos que circulaban sobre este adoquinado de la ciudad, como podéis verlo en Pompeya si tenéis oportunidad de ir a ello. ¿Y qué ocurre con estos caminos que también tienen huellas de carro y que son 4 piedras mal puestas y que tienen unas pendientes terribles por las que ningún carro podría subir? Pues que son caminos modernos que se han hecho con este aspecto parecido, pero sin ningún tipo de ingeniería y con unas pendientes tremendas, porque estaban destinados al tránsito de mulas y no de carros, porque esas huellas que se ven son de carros de lanza, de bueyes de los que suben y bajan hierba, digamos, a los pueblos desde los campos, y en este caso es un camino en el río Besaya, en el Cantabria, que se ha tomado como camino romano, pero no, es un camino del siglo XVIII, que estaba tapado de tierra además, que la han destapado para ver las piedras que tenía de cimentación. Esto no tiene nada que ver con la técnica constructiva de los caminos romanos, mucho menos las zahorras que hemos hablado. Y es cierto, gracias a este problema, o como consecuencia de este problema, hay muchísimos caminos identificados como vías romanas que no lo son. No lo son incluso muy modernos, como este de Ubrí, que está en Cádiz, que es un camino real también del siglo XVIII, que sin embargo se tiene por romano porque no muy lejos de allí hay una ciudad romana que se llama Ocuri, sí, pero eso no hace romano el camino pasaba por allí, estaba tapado también de tierra porque es un camino de mulas, tiene unas pendientes terribles en algunos sitios y no tiene nada que ver con el mundo romano. Sin embargo, pues todos los años se hacen un festival de romanos y tal y pasean por aquí las legiones, gente vestida de legionario y todo esto, porque Ubrique está cerquita, está ahí al lado, ¿no? Entonces pues lo han tomado como vía romana. Hay muchos errores de estos, no solo en España hay muchísimos, pero también en Europa, porque se conocía muy poco sobre estos caminos. Este también está señalizado en el norte de Gerona, la Capsacosta, está señalizado como vía romana, pero esto es un camino de mulas y además malísimo, de 2 metros de anchura y con unas pendientes espantosas, por donde iban las mulas y subían las recuas de mulas pues hasta el siglo XIX, y estaba tapado de tierra porque eso era solo para que el camino no se perdiera con las aguas, ¿no? Pero ahí las mulas también resbalan, por eso estaba tapado de tierra para el tránsito de mulas. Bien, como os he dicho, hicieron puentes, también puentes majestuosos, los romanos, tremendos. Este es un esquema de uno de los puentes que hicieron. Este es un puente muy bueno, el de Alconétar, que está aquí en Extremadura y que fue trasladado piedra a piedra cuando se hizo el embalse de Alcántara. Ya veis que tiene unas dovelas en la rosca impresionantes, con un arco rebajado, es de medio punto pero rebajado. Hay dovelas de esas que tienen el tamaño de una persona, de metro y casi 2 metros, metro 50, metro 60, son unos tamaños tremendos. Otra rosca de un puente. La mayoría de los puentes de piedra que se conservan, la inmensa mayoría no son romanos, son ya muy modernos todos. Los romanos son muy pocos porque lógicamente los ríos tienen una hidrodinámica terrible que tienden a tirar todo lo que se interpone en su camino, y los puentes es una cosa que se interpone en su camino. Pero algunos se han conservado por las características del río, como es este en Portugal, ¿no? Que os los traigo como muestra, o esta que es la alcantarilla de Mérida, donde la rosca, perfectamente de granito con su almohadillado, pues es típica de la modulación y de la característica constructiva de los puentes romanos. La rosca, que no arriba ya los pretiles, que son mucho más modernos, de una fábrica, como veis, mucho más pobrecita, no tiene nada que ver. Este otro, que es un arco, este arco lo traigo únicamente como ejemplo del arte constructivo de los romanos, ¿no?
como un arco de una puerta de Aosta, de la ciudad de Aosta, que es Augusta Pretoria, en el norte de Italia, hecha de dovelas, acaba pareciendo de una sola pieza. La unión es tan perfecta, tan absoluta, perfecta, que no hay manera de poderla ver en ninguna fotografía. Hay que arrimarse, pegar prácticamente la nariz a la piedra para llegar a ver las juntas, las líneas, donde están unidas las dovelas. Había una técnica para hacer esto, y ellos la conocían muy bien. En el mundo antiguo se hacía muy bien este tipo de cosas. No solo los romanos lo hicieron. Puentes monumentales como el de Rimini en Italia, estos otros que veis aquí en Turquía, con doble rosca, muy importante porque en las zonas sísmicas donde hay terremotos había un problema, y es que la línea de empujes que estáis viendo ahí siempre tiene que estar dentro de la rosca del arco. Eso es una cuestión técnica que os digo rápidamente. En el momento que se sale, por algún motivo, porque está mal calculado del arco, o por un movimiento sísmico, por lo que sea, el arco colapsa y se cae. Por eso la doble rosca. Este, por ejemplo, es un arco que ha colapsado. También en Turquía. Y como antes de que se cayera del todo le han puesto esas piedras porque veían que se iba a caer en un movimiento sísmico, ya quedó así, ¿no? Y os traigo este ejemplo ya de uno de los puentes romanos del que se conserva prácticamente la rosca y un poquito de los tímpanos. La parte superior ya es, por encima de la rosca, ya es moderna, añadidos posteriores, consolidaciones posteriores, porque lógicamente 2000 años son muchísimos, porque este es un arco que tiene 35 metros de luz en un solo ojo. No se ha construido nunca en un arco de medio punto, como es este, en la historia de la humanidad, un arco mayor de 35 metros de luz. El mayor es este, del mundo romano. Nadie ha sido capaz de superarlo. En arco de piedra, de dovelas de piedra. Interesantísimo, teniendo en cuenta que esto tiene 2000 y pico años. Desde luego, el mundo medieval no tenían esa técnica, y en el mundo moderno no fueron capaces, mientras se trabajó la piedra, no hablamos ya de hormigón ni de hormigón armado, de hacer algo parecido. Técnicas de unión de las piedras, como son estas grapas de doble coda de Milano, estas otras que se pueden ver en algunos monumentos rotos, grapas de hierro, en forma de grapa, precisamente cosiendo los sillares, que es lo que hace que durante los siglos la junta quede perfecta, porque no llega nunca a separarse los sillares ni con cualquier movimiento. Técnicas de pilotaje de las pilas, por ejemplo, dentro del río, que no hace falta explicarlas porque el propio dibujo es muy ilustrativo. O las ataguías para secar el río y poder construir las pilas en el interior. Ahí vais viendo ya las grapas entre los sillares, etc. Bueno, estos son imágenes que valen más que 1000 palabras, solo con verlas ya se hace una idea. Y los grandes edificios que mencionábamos, pues claro, el Panteón de Agripa, ¿no?, en Roma, una cúpula con 45 metros de diámetro que no ha podido ser construida nunca con hormigón en masa, ninguna cúpula superior. Tiene todas las técnicas acumuladas posibles para que pueda ser de ese enorme tamaño y de que no pueda ser mayor. Tiene esos casetones que veis de aligeramiento, que también los podéis ver aquí. La piedra con la que está hecha ese hormigón, que es cal y canto que se llama, ¿no?, que es como se hacía el hormigón entonces. La piedra es piedra pómez, una piedra muy dura, resistente, pero muy ligera, muy porosa. La piedra volcánica, de la que hay muchísima en Italia, de forma que el peso es el mínimo posible. Además, el óculo mismo también le resta peso, el óculo que veis en el centro. Bueno, veis que hacían también en ladrillo, como es este caso, aligeramientos con casetones, unas bóvedas tremendas, unos arcos, en este caso, tremendos, ¿no? Esto es del Foro de Roma. Vamos a pasar rápidamente a la minería porque el tiempo nos atropella. ¿Por qué lograron explotar los recursos mineros mucho más profundo que nadie y por lo tanto en unas cantidades ingentes mucho mayor que nadie? Porque lograban drenar el agua que había dentro de las minas. Todas las minas, en cuanto se profundizan, todas las galerías, se llenan con el agua freática, la de los ríos, la del terreno, se llenan de agua. Si no logras sacar el agua de allí, ya no puedes explotar más. Debajo del agua no se puede cavar ni se puede hacer otra cosa. Gracias a artificios que ya eran conocidos, pero que ellos ampliaron su uso hasta límites insospechados en las minas, como esta noria de extracción de agua, de elevación de agua, que es una noria romana auténtica, piezas que se encontró en Río Tinto, que está en el Museo de Huelva, pues pudieron, a la presencia de los romanos en estos sitios, había podido hacerse. También se utilizaba el tornillo de Arquímedes, como veis aquí, que es un tornillo del que habréis oído hablar, y si no, buscáis en Google, el que no haya conocido esto. Poner todos los que se necesiten. La bomba de Cesibio, también, una bomba impelente. Esta es una del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, esta es otra del Museo Británico, que también procede de Río Tinto, son las dos. Esta procede de Río Tinto. ¿Y cómo funcionaba? Es una bomba que mismamente lo que hace es, a base de un operario que esté dándole pan, hacer perfectas
evacuaciones de agua a una altura tremenda. Esto es un pozo minero real, romano, de Portugal. Y esto es un tajo minero con una veta de cuarzo que estáis viendo ahí en la Sierra del Teleno, de cuarzo aurífero. Ese cuarzo, para poderlo sacar, había que sacar todo ese cuarzo picándolo a mano, sacarlo al exterior y a continuación pocos kilómetros que se libran de una mina de oro. Ese proceso que habéis visto dio lugar a este paisaje, exactamente a este paisaje, que son las médulas. La explotación romana del oro más famosa probablemente del mundo. No es la única, había muchísimas, pero esta es la más famosa, es muy conocida en España y es una de las atracciones turísticas de la zona. Bueno, pues como no hay tiempo para mucho más, tenemos ya que concluir la charla, porque seguramente ahora la gente querrá hacer preguntas y hablar un poquito sobre el tema. Siento no haber podido explicar más, pero es que el tema es muy denso y he tenido que hacer una síntesis todo lo rápida que he podido. Gracias por vuestra atención.